Ucrania quiere los Gripen y Rusia ya tiene otro problema. Porque mientras Moscú intenta desgastar a Ucrania en una guerra larga, Kiev está preparando su fuerza aérea del futuro. Y esta vez no hablamos de promesas, hablamos de cazas de combate modernos, que podrían cambiar el equilibrio aéreo en Europa del Este. Ucrania y Suecia están cada vez más cerca de cerrar uno de los acuerdos militares más importantes de toda la guerra. La compra de cazas Gripen fabricados por Saab podría firmarse en cuestión de meses, según acaba de confirmar el ministro de Defensa ucraniano durante su visita oficial a Estocolmo. Y el mensaje que dejó fue absolutamente directo. Serán buenas noticias para nuestros países y malas noticias para Rusia. Una frase corta pero con enormes implicaciones militares, porque si Ucrania consigue finalmente una flota moderna de Gripen, el conflicto podría entrar en una nueva fase aérea completamente distinta a la actual. Hasta ahora la guerra en Ucrania ha demostrado algo muy claro: Rusia no ha conseguido dominar completamente el espacio aéreo, y eso es un gran problema para Moscú. El Kremlin comenzó la invasión pensando que su superioridad aérea aplastaría rápidamente las defensas ucranianas. Pero más de 4 años después, Ucrania sigue operando, sigue atacando y sigue adaptando su fuerza aérea incluso con enormes limitaciones. Ahora Kiev quiere dar un salto mucho más ambicioso y ahí aparece el Gripen. El caza sueco lleva años siendo considerado como uno de los aviones más eficientes y peligrosos de Europa para guerras de alta intensidad. No tiene el marketing del F-35, no es el avión más caro del planeta, pero precisamente ahí está su fuerza. El Gripen fue diseñado para sobrevivir contra Rusia, operar desde carreteras improvisadas, despegar rápidamente, ser barato de mantener y funcionar incluso bajo ataques constantes. Exactamente el tipo de guerra que está viviendo Ucrania. Por eso muchos analistas consideran que el Gripen podría adaptarse incluso mejor que otros cazas occidentales, precisamente a las necesidades reales del frente ucraniano. Y atención al dato más importante de todos: el acuerdo podría incluir hasta 150 aviones. Eso ya no sería una ayuda simbólica, sería una flota. Eso sería empezar a construir una fuerza aérea completamente nueva. Una fuerza aérea preparada no solo para la guerra actual, sino para la Ucrania de posguerra y para una confrontación prolongada con Rusia durante décadas. Porque esta negociación va mucho más allá de unos simples aviones. Es un mensaje geopolítico enorme. Suecia, que durante décadas mantuvo una posición históricamente prudente frente a Moscú, ahora está estudiando entregar uno de sus sistemas militares más estratégicos a Ucrania, a sus aliados. Y eso demuestra hasta qué punto Europa del Norte ha cambiado desde el inicio de la invasión rusa. La guerra no solo ha reforzado a la OTAN, también ha transformado completamente la percepción de Rusia en países como Suecia o Finlandia. Ahora Moscú ya no es visto como un vecino incómodo, es visto como una amenaza estructural a largo plazo. Y precisamente por eso Ucrania está recibiendo cada vez más apoyo militar avanzado. El ministro de Defensa sueco confirmó que las conversaciones avanzan por buen camino y dejó abierta la posibilidad de un acuerdo este mismo año. Además, parte del gigantesco paquete de ayuda sueco reservado para Ucrania podría utilizarse precisamente para financiar esta operación. Y aquí llega otra mala noticia para Rusia, porque no solo se habla de vender aviones nuevos, también se estudia prestar, regalar o incluso transferir unidades Gripen ya existentes para acelerar precisamente las entregas. Eso podría permitir a Ucrania empezar a operar estos cazas mucho antes de lo previsto. Y si eso ocurre, el impacto sería enorme, devastador para Rusia. Porque Ucrania no solo necesita aviones, necesita supervivencia aérea, necesita proteger infraestructuras, interceptar misiles, golpear logística rusa y aumentar la presión sobre las líneas del frente. Y el Gripen encaja perfectamente en ese escenario. De hecho, muchos expertos consideran que este avión tiene una ventaja clave sobre otros modelos occidentales. Requiere menos infraestructura compleja y menos costes operativos. Eso significa que Ucrania podría dispensar los aviones por distintas bases improvisadas y así dificultar muchísimo que Rusia los pueda destruir en tierra. En otras palabras,
más flexibilidad, más supervivencia y más capacidad de combate constante. Mientras tanto, Moscú observa con preocupación cómo la guerra sigue internacionalizándose, porque el Kremlin intentó presentar esta invasión como un conflicto regional limitado, pero ahora se enfrenta a una realidad mucho más distinta. Cada año aparecen nuevos paquetes de armas, nuevos sistemas occidentales, nuevos acuerdos militares que benefician directamente a Ucrania y que perjudican a los invasores. Y lo más importante, Ucrania empieza a construir capacidades a largo plazo. Eso cambia completamente el cálculo ruso, porque si Kiev logra modernizar de forma permanente su ejército con tecnología occidental avanzada, Rusia podría encontrarse dentro de unos años frente a una Ucrania militarmente mucho más fuerte de lo que jamás imaginó antes de la invasión. Y eso es exactamente lo contrario de lo que Putin buscaba cuando comenzó la guerra. El objetivo ruso era impedir que Ucrania se acercara militarmente a Occidente y está consiguiendo todo lo contrario. Pero el resultado está siendo el inverso: más OTAN, más cooperación europea, más armamento occidental y ahora incluso posibles cazas Gripen suecos. Además, hay otro detalle muy simbólico: el Gripen está considerado como una alternativa europea al F-35 estadounidense, y eso significa que Europa empieza a construir también su propia respuesta militar e industrial frente a Rusia. Ya no depende únicamente de Washington, ahora países europeos están entrando directamente en la reconstrucción militar de Ucrania, y eso puede convertirse en un problema estratégico enorme para el Kremlin a medio plazo, porque una Ucrania equipada con sistemas occidentales modernos, interoperables con Europa y respaldada económicamente por varios países europeos sería muchísimo, en este caso, más difícil de presionar militarmente en el futuro. Ahora mismo las negociaciones continúan, todavía no hay firma definitiva, pero el mensaje político ya es clarísimo. Ucrania no está pensando solo en sobrevivir a esta guerra, está pensando en cómo enfrentarse a Rusia durante los próximos 20 años. Y mientras Moscú sigue desgastándose en el frente, Kiev empieza a prepararse para la siguiente fase. La gran pregunta ahora es esta: ¿crees que la llegada de los Gripen podría cambiar de verdad el equilibrio militar contra Rusia, o la guerra ya está demasiado avanzada para que unos nuevos cazas marquen la diferencia? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.